El grito que nadie escuchó rompió a una familia en silencio. Una madre al borde del colapso, un padre ausente atrapado en su propia culpa, un diagnóstico que suena a sentencia, y una casa llena de susurros que no vienen de Dios. ¿Y si esta noche fuera el punto de giro? ¿Y si un sueño profético revelara el secreto que falta? Hay traiciones que se esconden bajo oraciones bonitas, deudas que ahogan más que cualquier dolor, y niños que cargan enfermedades que los adultos no se atreven a nombrar. Cuando la envidia toca la puerta, cuando la escasez consume la esperanza y cuando el amor se vuelve piedra, ¿quién se atreve a pedir un milagro completo? Quédate hasta el final. Descubre el secreto que podría reconstruirlo todo o destruirlos para siempre. Suscríbete, deja tu like, comparte este video y síguenos para no perderte el resto de esta historia completa. La casa estaba sumida en un silencio extraño, un silencio que no era paz sino peso, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Afuera, la lluvia apenas insinuaba su presencia con un chisporroteo lejano contra los tejados vecinos, pero adentro todo era quietud. Valeria se dejó caer de rodillas en medio de la sala, como si su cuerpo entero no pudiera sostenerse más. El piso frío penetraba sus huesos, pero ella apenas lo notaba. Sus manos temblaban, abiertas hacia el vacío, y su voz quebrada se convirtió en un susurro que parecía arrancado de la médula de su alma. «Si estás ahí, muévete ahora, antes del amanecer», murmuró, con la garganta hecha un hilo reseco, como quien ha gritado demasiado tiempo en secreto. Mateo, su esposo, observaba desde el umbral de la puerta, con los hombros hundidos en una resignación que ya no era rabia ni esperanza, sino cansancio. Su sombra se proyectaba sobre la pared, alargada, como si fuera otra persona la que habitaba en su cuerpo. Con un tono más frío que duro, le respondió: «No sé si Dios escucha. Yo ya no escucho nada». La frase cayó entre ellos como una losa. Valeria no se movió. Cerró los ojos, respiró hondo, y sintió como una punzada en su costado derecho le recordaba la realidad de su carne frágil. El diagnóstico que había recibido semanas atrás seguía siendo una amenaza sin nombre claro, un tal vez, un podría ser, que los médicos no se atrevían a precisar. Dolor persistente, inflamaciones que iban y venían, noches en vela en las que la fiebre subía como mareas traicioneras. Era como estar atrapada en una jaula invisible. Ella sabía que había enfermedades que se nombraban, pero lo suyo parecía un fantasma clínico, algo que se escurría entre exámenes y estudios, sin dejarse atrapar. Y sin embargo, ahí estaba. El dolor, la debilidad, el miedo de no poder sostener a su hija en brazos ni acompañarla al colegio. Mateo dio un paso dentro de la sala, sus ojos brillaban con cansancio, y se pasó la mano por el rostro. Lo había intentado. Había acompañado a Valeria a citas, había esperado horas en pasillos de hospital, había buscado en internet cada síntoma. Pero poco a poco, su fe en cualquier posibilidad se había desmoronado. No solo la fe en médicos o tratamientos, sino incluso la fe en Dios, en ella, en sí mismo. «Valeria», dijo con voz quebrada, «ya no sé cómo seguir. No puedo verte así cada noche, arrodillada, como si el cielo fuera a abrirse solo porque lo pides. No funciona». Ella abrió los ojos de golpe, furiosos, como si esas palabras fueran un insulto a su propia respiración. Se levantó apenas lo suficiente para mirarlo de frente, aunque sus rodillas crujieron bajo el peso. «Lo único que me sostiene es creer que esta noche puede ser distinta», respondió. «Si dejo de pedir, ¿qué me queda? ¿Resignarme a morir en vida?» Mateo no replicó. Se quedó en silencio, apretando los labios, mientras ella volvía a inclinar el rostro al suelo. Y entonces, en ese rincón helado de la sala, Valeria dejó salir un clamor que ya no era oración delicada ni plegaria formal, sino un grito ahogado que se confundía con lágrimas. «Señor, toca ahora cada parte de mi cuerpo que necesita restauración. Músculos, nervios, huesos, órganos. No me queda nada más que entregarte. Arranca de raíz lo que me consume». Mientras hablaba, sentía el calor de la sangre acelerarse en sus venas, como si su cuerpo mismo quisiera rebelarse contra la enfermedad. Sus labios murmuraban una letanía desesperada, y entre cada palabra un recuerdo se filtraba. La risa de Sofía cuando era bebé, las primeras caminatas de la niña en el parque, los planes que aún tenía para verla crecer. No podía renunciar.
No todavía. El reloj de la pared marcaba las 11 con su tic-tac insistente. Afuera, la lluvia se volvió más fuerte, como si quisiera acompañar el clamor de esa mujer. Mateo, incapaz de sostener la escena, se dejó caer en el sofá. Tenía los ojos húmedos, pero no era el llanto liberador que purifica, sino un agua amarga contenida por demasiado tiempo. Recordó los años felices con Valeria, cuando apenas se casaron y todo parecía prometer futuro. Recordó la promesa de cuidarla siempre, en la salud y en la enfermedad, pero no había imaginado que enfermedad significaría esto, un corredor interminable de incertidumbre y miedo. Valeria siguió orando, con voz rota pero firme. Antes del amanecer, Señor. No mañana, no en un futuro incierto. Ahora, haz de esta noche un testimonio que nadie pueda negar. Que mis huesos sepan que tu mano los tocó. Que mis órganos canten de nuevo. En medio de su plegaria, algo ocurrió dentro de ella. No fue un relámpago visible ni un estruendo místico. Fue una sensación íntima, un calor que empezó en el pecho y se extendió lentamente hacia los brazos, como un manto tibio. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, tratando de distinguir si era fiebre o milagro. Mateo la miró con desconcierto. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja. Valeria levantó apenas la cabeza, con lágrimas resbalándole por las mejillas. Siento como si alguien me hubiera puesto la mano aquí, adentro», susurró, señalando el lugar donde el dolor solía punzar. Mateo negó con la cabeza, incrédulo, aunque sus propios ojos brillaban con miedo. No quería creer para no volver a decepcionarse. La noche avanzaba. Sofía dormía en su cuarto, ajena a la tormenta emocional que se libraba en la sala. La niña había aprendido demasiado pronto a callar preguntas, a no inquietar a su madre, a no molestar cuando los adultos hablaban de diagnósticos y medicinas. Esa madurez forzada era otra herida invisible en la familia. Valeria se levantó lentamente del suelo, tambaleante pero determinada. Fue hasta la ventana y la abrió de par en par. La lluvia entró con un soplo fresco que empapó las cortinas. Cerró los ojos y dejó que el agua rozara su rostro, como si también fuera parte de la respuesta que buscaba. «No voy a rendirme, Mateo», dijo alzando la voz por primera vez en semanas. «Si el mundo entero me dice que es imposible, seguiré clamando, porque si no creo me muero, y no estoy lista para irme». Mateo la observó en silencio. Por un instante, sintió que esa mujer de rodillas era la misma que había amado desde siempre, pero también una desconocida capaz de desafiar la desesperanza que él ya había aceptado. La lluvia seguía cayendo, el reloj seguía avanzando, y aunque el dolor no desaparecía por completo, Valeria supo que había cruzado un umbral invisible. Esa noche no era una más. Era el comienzo de algo que aún no tenía nombre, pero que podía cambiarlo todo. Su corazón latía con fuerza, y aunque las lágrimas seguían corriendo, había en ellas un destello distinto, como si la fe hubiera encendido una chispa imposible de apagar. Y en lo más hondo de la madrugada, Valeria decidió que esa sería la primera noche de su lucha abierta contra la enfermedad, contra el silencio, contra la incredulidad de su esposo y contra las sombras que habían querido instalarse en su hogar. Sabía que habría más batallas, más heridas y más lágrimas, pero también sabía que, de algún modo, antes del amanecer, algo ya había comenzado a moverse en el cielo. La mañana amaneció gris, como si el cielo también cargara con las tensiones de la casa. El aroma a café recién colado apenas logró disimular la pesadez que flotaba en el ambiente. Valeria despertó con el rostro hinchado por las lágrimas de la noche anterior y con el cuerpo cansado, aunque en el fondo latía una extraña chispa de calma, como si el dolor que llevaba dentro hubiera cedido apenas un poco. Se sentó en la mesa de la cocina y acarició el mantel gastado que había heredado de su madre. Esa tela tenía bordados de flores rojas y azules, bordados que le recordaban otro tiempo, cuando todavía reía con su hermana Camila en los almuerzos familiares. Ese recuerdo fue como un cuchillo. Llevaban casi 4 años sin hablarse, desde aquella discusión absurda que había terminado convirtiéndose en una muralla imposible de cruzar. Mateo, con gesto adusto, sirvió café en 2 tazas. Evitaba mirarla directamente, pero sabía que su silencio también era una forma de herida. «¿Dormiste algo?», comentó sin emoción. «Un poco», respondió ella,
con voz baja. Tomó la taza entre las manos, buscando calor. Ambos callaron de nuevo. En ese vacío se colaron los fantasmas del pasado. Valeria pensó en Camila. La veía de niña, persiguiendo mariposas en el patio, compartiendo secretos bajo las sábanas, jurándose amor eterno de hermanas. Pero también la veía adulta, con los ojos cargados de reproche el día en que discutieron por la herencia de su madre. Palabras venenosas, lanzadas como flechas, habían dejado marcas que ninguna de las dos había querido sanar. Aquel día, Camila le gritó: «Nunca fuiste justa, siempre te quedaste con más de lo que te tocaba». Valeria, herida y orgullosa, replicó: «Y tú nunca supiste agradecer lo que tenías». Desde entonces, silencio. Mensajes sin responder. Encuentros evitados. Los cumpleaños de Sofía, vacíos de la presencia de su tía. Los días festivos, partidos en dos bandos. La soledad que ni el dolor físico ni las discusiones con Mateo lograban igualar. Valeria suspiró, y su voz se quebró apenas. «Mateo, necesito hablar con Camila». Él levantó la mirada, sorprendido. «¿Ahora? ¿Después de tanto? ¿Para qué?», preguntó con dureza. «Porque no puedo seguir con esta herida abierta. Si me muero, no quiero llevarme este rencor. Y si vivo, quiero hacerlo con mi hermana a mi lado». Mateo negó con la cabeza, exasperado. «Siempre igual, Valeria. Te empeñas en pedir lo imposible. Ella dejó claro que no quiere hablar contigo. ¿No recuerdas su último mensaje?». Valeria cerró los ojos, y las palabras resonaron en su memoria como un eco cruel. «No vuelvas a buscarme si es para exigir perdón». Sí, lo recordaba. Esa frase había sido como un portazo en el alma. Sin embargo, algo en su interior se negaba a aceptar que esa fuera la última palabra entre ellas. Esa tarde, cuando Sofía volvió del colegio con la mochila a medio cerrar y las trenzas despeinadas, Valeria la observó con ternura y con dolor. No quería que su hija creciera aprendiendo que el amor se podía romper y dejar de lado para siempre. No quería que heredara ese modelo de división y orgullo. Al caer la noche, cuando el silencio volvió a cubrir la casa, Valeria se arrodilló en su habitación. Esta vez, no clamaba por sanidad física, sino por algo más invisible y más punzante: la reconciliación con su hermana. «Señor, tú conoces las palabras que nos hirieron. Tú sabes cuánto duele la distancia. Rompe este muro. Rompe las cadenas que nos atan al resentimiento. Haz que vuelva a casa». Las lágrimas resbalaron por sus mejillas, humedeciendo las sábanas. En ese momento recordó con claridad el rostro de Camila, serio y distante, y sintió como si una espina se clavara más hondo en el corazón. Pero no dejó de orar. Horas más tarde, cuando el cansancio la venció, Valeria cayó en un sueño extraño. Soñó con una mesa larga, llena de platos vacíos. Al otro extremo, Camila la miraba, con los ojos rojos como si hubiera llorado. No dijo nada, pero extendió una carta doblada en dos. Valeria trataba de alcanzarla, pero cuanto más avanzaba, más larga se hacía la mesa. Despertó de golpe, con la respiración agitada. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Se levantó y fue a la sala. El celular estaba sobre la mesa. Dudó unos segundos, pero finalmente lo tomó y comenzó a escribir un mensaje. Sus dedos temblaban. «Camila, no quiero discutir más. Solo quiero que vuelvas a casa». Lo leyó varias veces antes de enviarlo. Su corazón golpeaba fuerte en el pecho. Finalmente, apretó el botón y dejó caer el celular en el sofá. El amanecer la encontró sentada en silencio, esperando una respuesta que no llegaba. Al mediodía, cuando estaba preparando arroz, el celular vibró. Valeria lo tomó con manos temblorosas. Era un audio de Camila. Lo escuchó con el alma encogida. La voz de su hermana sonaba dura, pero también cansada. «No vuelvas a buscarme si es para exigirme perdón. Yo no necesito tu compasión». Valeria cerró los ojos y apoyó el celular en la mesa. Las lágrimas empezaron a rodar, pero no eran de derrota. Por primera vez, sintió que algo en la voz de Camila había cambiado. No era un rechazo frío, era un rechazo herido. Y en esa herida había una grieta, una oportunidad. Mateo entró en la cocina y la vio con el celular en la mano, los ojos rojos. «¿Otra vez?», dijo con cansancio. Valeria lo miró de frente. «Sí, otra vez, porque no voy a rendirme. Ella puede rechazarme hoy,
pero yo sé que el amor siempre encuentra el camino de regreso. Mateo suspiró y se pasó la mano por el cabello. No entendía cómo su esposa encontraba fuerzas para insistir en medio de tanta adversidad. Sin embargo, en el fondo, esa terquedad la mantenía viva. Esa noche, Valeria volvió a arrodillarse, pero esta vez, su oración no fue un clamor desesperado, sino un susurro lleno de confianza. Señor, aunque ella no responda como yo espero, sé que ya estás moviendo su corazón. Muéstrale en sueños lo que yo no puedo decirle. Recuérdale lo que fuimos, lo que aún somos. Haz que sienta que todavía hay hogar para ella. Mientras oraba, sintió una paz suave envolverla, como un manto. Era como si Dios le dijera que el proceso había comenzado, aunque sus ojos aún no vieran el final. Valeria se recostó, cerró los ojos y dejó que el cansancio la venciera. En su interior, un hilo de esperanza crecía, pequeño pero firme. Las palabras de su hermana aún dolían, pero ya no tenían la misma fuerza. Ahora, eran solo un recordatorio de que detrás del orgullo aún existía amor escondido, esperando ser liberado. Las grietas seguían ahí, pero por primera vez, Valeria creyó que podían convertirse en puertas abiertas. El calor de la tarde entraba por la ventana, pesado como un manto que no se podía sacudir. Valeria estaba en la cocina cortando pan, cada movimiento torpe, como si el cuchillo le pesara más de lo normal. La casa estaba silenciosa, salvo por el zumbido del ventilador que giraba sin convicción en el techo. De pronto escuchó la puerta abrirse y los pasos de Mateo resonar en el pasillo. Su andar era lento, cargado, y al verlo supo que venía con el rostro endurecido por pensamientos que no había compartido. Él dejó las llaves sobre la mesa con un golpe seco. «Tenemos que hablar», dijo con una voz grave, la clase de tono que nunca anuncia nada bueno. Valeria sintió que el aire se espesaba. Dejó el cuchillo a un lado y lo miró. «Dime», respondió, aunque en su interior un torbellino de miedo comenzó a formarse. Mateo se apoyó en la silla, pero no se sentó. Sus ojos vagaban por la habitación, evitando los de ella. «No sé cómo decirlo», murmuró. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan pesadas que Valeria sintió un nudo en la garganta. «Entonces dilo de una vez», insistió, aunque parte de ella quería taparse los oídos. Mateo respiró hondo, como si necesitara reunir fuerzas. «Hay alguien más», soltó finalmente. El suelo pareció desmoronarse bajo los pies de Valeria. Sintió que el corazón se le rompía en pedazos que caían dentro de un vacío interminable. «¿Alguien más?», repitió, incrédula. Él bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. «Es alguien que conocí en la empresa. Solo hablamos, solo fue compañía, nada más. Pero desde hace tiempo siento que entre tú y yo solo quedan ruinas». El cuchillo sobre la mesa brillaba bajo la luz, como un testigo incómodo. Valeria respiró con dificultad. No podía gritar, no podía llorar, apenas podía mantenerse de pie. «Lo que Dios unió, Mateo, no lo romperá tu orgullo ni mi miedo», dijo finalmente, con la voz firme a pesar del temblor de sus manos. Él levantó la vista, sorprendido. Esperaba reproches, tal vez un estallido. No esperaba una declaración de guerra espiritual. «Valeria, no entiendes. Estoy cansado. Ya no siento nada. Tal vez lo mejor es separarnos antes de hacernos más daño». Ella retrocedió un paso, como si esas palabras fueran un golpe físico. «No, no aceptaré que nuestra historia termine en cenizas. No aceptaré que nuestra hija crezca pensando que el amor puede desecharse como ropa vieja». Mateo pasó la mano por su cabello, frustrado. «Te lo digo porque ya no veo salida. Nos hemos lastimado demasiado, siempre enferma, siempre orando, siempre esperando milagros que nunca llegan. Yo también necesito vivir, Valeria». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero ella no retrocedió. «Tal vez no lo ves, pero ya se está moviendo algo. Yo lo siento. Y si tú has dejado de creer, entonces yo creeré por los dos». El silencio se alargó, solo interrumpido por el zumbido insistente del ventilador. Mateo caminó de un lado a otro, atrapado en su propia contradicción. Amaba a su esposa, lo sabía, pero el peso de los años de enfermedad, discusiones y distancia lo habían arrastrado hacia la sombra de la duda. Y en esa sombra había aparecido Lucas. Lucas era un viejo amigo de la adolescencia, con quien Mateo se había reencontrado en un evento de trabajo. Carismático,
de sonrisa fácil y mirada comprensiva, le había ofrecido oídos cuando Mateo se sentía solo en su propio matrimonio. No había ocurrido nada físico, pero las conversaciones cargadas de confianza se habían convertido en un refugio peligroso. Valeria lo sabía. Había visto un mensaje en el celular semanas atrás, un intercambio demasiado cercano, demasiado íntimo. No lo mencionó en ese momento, porque entendió que la batalla no era solo contra otra persona, sino contra la división que se había infiltrado en su hogar. Esa noche, después de que Mateo se encerró en la habitación, Valeria se arrodilló en la sala. La casa estaba oscura, y apenas la luz de la luna se filtraba por las cortinas. Señor, restaura lo que se ha roto. Expulsa de este hogar toda traición, todo engaño, toda sombra de división. Toca su corazón. Hazle recordar las promesas que hicimos frente a ti. No permitas que lo que tú uniste se destruya por nuestra debilidad. El eco de sus palabras llenó el aire, y por un instante sintió que la sala se volvía un templo, que sus lágrimas eran incienso subiendo al cielo. Recordó el día de su boda, el vestido sencillo que había usado, la manera en que Mateo la miraba como si fuera la única persona en el mundo. Recordó las risas compartidas, los planes de tener hijos, los sueños de una casa llena de amor. Todo eso estaba ahí, enterrado bajo las ruinas, pero aún existía. Lo que Dios unió, nadie lo separa, repitió con firmeza, aferrándose a esa promesa como un náufrago a una tabla en medio del mar. Mateo, desde la habitación, la escuchaba. Estaba sentado en la cama, con la cabeza entre las manos, y cada palabra de Valeria le atravesaba como un cuchillo. No quería admitirlo, pero parte de él todavía la amaba. Parte de él deseaba creer que era posible empezar de nuevo. En sus recuerdos también aparecieron momentos felices. La primera vez que cargó a Sofía en brazos, el orgullo de verla dar sus primeros pasos, las noches de risas cuando no tenían dinero pero compartían pan y café como si fuera un banquete. Pero también estaba el cansancio, el peso de los días grises, la impotencia de verla enferma y sentirse inútil. Esa mezcla lo mantenía atrapado, dividido entre quedarse y huir. Esa madrugada, mientras Valeria seguía orando, Mateo cayó rendido en un sueño agitado. Soñó que caminaba por un campo en ruinas, con muros derrumbados a su alrededor. Entre los escombros, escuchaba la voz de Valeria llamándolo, pero no la veía. De pronto, una luz brillante apareció en medio del campo, y en esa luz reconoció sus manos extendidas hacia él. Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. La imagen lo persiguió todo el día siguiente. Valeria, al verlo en la mañana, notó en sus ojos un cansancio distinto, como si estuviera peleando una guerra interior. «Mateo, todavía hay esperanza», le dijo con suavidad. Él no respondió. Solo asintió levemente y salió rumbo al trabajo. En el camino, el recuerdo del sueño lo acompañó como un faro, y aunque no lo admitió en voz alta, una semilla había quedado plantada. La casa seguía en tensión, los silencios seguían siendo pesados, pero algo invisible había comenzado a moverse. Valeria lo sabía. El matrimonio estaba bajo juicio, sí, pero aún no había sido condenado. En lo profundo de su ser, confiaba en que esa batalla no terminaría en derrota. Y mientras el sol se escondía detrás de los edificios, se prometió a sí misma que seguiría orando, seguiría luchando, seguiría amando, hasta que el milagro llegara. El sonido del reloj colgado en la pared era más estridente que de costumbre, como si cada tic fuera una cuenta regresiva. Mateo llegó a casa con pasos lentos, arrastrando los pies como si le pesaran los zapatos. Valeria lo esperaba sentada en el sofá, con la espalda recta, las manos entrelazadas en el regazo y una pregunta muda suspendida entre ambos. Él no dijo nada al entrar. Cerró la puerta con cuidado, apoyó la mochila en el suelo y soltó un suspiro largo que parecía contener semanas enteras de frustración. Valeria se levantó de inmediato, notando el tono opaco en su mirada. «¿Qué pasó?», preguntó, aunque ya lo intuía. Mateo la miró apenas unos segundos antes de desviar la vista hacia el piso. Se sentó en el borde del sofá como si el cuerpo no pudiera sostenerse más. «Me despidieron». Las palabras cayeron como piedra. No hubo drama, no hubo gritos, solo esa frase breve, seca, que lo decía todo. Valeria sintió que la sangre se le helaba en las venas.
Se acercó a él lentamente, se arrodilló frente a sus piernas y le tomó las manos. «¿Cómo fue?», murmuró. Mateo apretó los labios antes de hablar. Dijeron que era un recorte general. Reestructuración lo llaman. Pero yo sé que no es eso. Hace meses que el jefe me ignoraba. Hoy simplemente me llamó a la oficina y me entregó una carta de agradecimiento. Agradecimiento, Valeria. Como si bastaran esas palabras para reemplazar los años que dejé ahí. Su voz se quebró, no de tristeza, sino de rabia contenida. Valeria lo escuchó sin interrumpirlo, acariciando sus manos con ternura. «¿Y la liquidación?», preguntó en voz baja. «Una miseria. Ni siquiera alcanza para cubrir el mes completo. Ya sabes cómo están las cosas. Hice todo bien. Fui puntual. Nunca falté. Nunca me quejé. Igual me despidieron». Valeria cerró los ojos un instante. No solo era el golpe emocional, eran las cuentas acumuladas, el alquiler por vencer, los medicamentos, la escuela de Sofía. Todo se agolpaba de golpe en su mente como una avalancha imposible de contener. Mateo se levantó bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro, frotándose la nuca, respirando con dificultad. «Estoy harto, Valeria, de esta casa llena de tensiones, de orar y no ver nada, de estar en la cuerda floja todo el tiempo. No es justo». Valeria lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Su primer impulso fue el silencio, pero algo en su interior se rebeló contra esa idea. Se puso de pie, con el cuerpo aún débil pero la voz firme. «No, no vamos a quedarnos ahí, Mateo. Esta casa ha visto milagros antes, y verá uno más». Él se giró hacia ella, confundido. «¿Milagros? ¿De dónde, Valeria? ¿Acaso viste alguno en los últimos meses?». Ella no respondió directamente. Caminó hasta la mesa, abrió una gaveta y sacó una hoja blanca. Se sentó con calma, tomó un bolígrafo y comenzó a escribir. «¿Qué haces?», preguntó él. «Estoy preparando tu currículum. Esta noche van a recordarte». Mateo soltó una risa incrédula. «¿Y tú crees que alguien va a llamarme en plena noche? ¿Qué clase de fe infantil es esa?». Valeria no levantó la vista. Seguía escribiendo con trazo firme. «La clase de fe que no depende del reloj ni de las noticias. Esta noche, mientras duermes, el cielo se va a mover a tu favor». Mateo bufó, dio media vuelta y se encerró en la habitación, pero no cerró la puerta. Se quedó sentado en la orilla de la cama, mirando la ventana. Afuera la noche comenzaba a caer, con un cielo nublado que parecía imitar su estado de ánimo. Mientras tanto, Valeria terminó de escribir. Tomó el celular, abrió una aplicación de empleo y comenzó a cargar el documento. Adjuntó todo lo necesario, como si el mundo no se estuviera derrumbando. Luego apagó las luces, se sentó en el sofá y con los ojos cerrados comenzó a orar. «Señor, esta casa te necesita como nunca. Mateo está roto, sus fuerzas ya no alcanzan, pero tú eres el Dios que abre puertas donde solo hay muros. Esta noche, haz sonar su nombre en lugares que él ni siquiera imagina, que alguien lo recuerde, que su currículum llegue a manos estratégicas, que el teléfono suene con una oferta digna, no mañana, esta noche». Su voz era apenas un murmullo, pero estaba cargada de fe. Oró por cada centavo perdido, por cada deuda escondida en una libreta, por cada sueño aplazado. Oró hasta que el cansancio la venció. A la mañana siguiente, el sol apenas se asomaba cuando el celular de Mateo vibró. Él, aún adormilado, lo tomó sin mirar el número. «¿Aló? ¿Mateo Ortega? Buenos días. Lo estamos llamando de la empresa Texima. Recibimos su perfil anoche y quisiéramos agendar una entrevista urgente. Su experiencia nos interesa mucho. ¿Podría presentarse hoy mismo?». Mateo se quedó en silencio unos segundos. La voz del otro lado repitió su pregunta. «Sí, claro. Sí, puedo. Gracias». Cortó la llamada, aturdido. Se levantó, caminó hasta la cocina donde Valeria ya estaba preparando café. La miró con una mezcla de confusión y asombro. «¿Lo hiciste tú?». Ella lo miró con una sonrisa tranquila. «Solo envié lo que ya estaba escrito. Lo demás lo hizo el cielo». Mateo se sentó en silencio. Aún no comprendía del todo lo que estaba pasando, pero algo en su interior se aflojaba. Una grieta en su incredulidad. Una rendija de esperanza. Esa tarde fue a la entrevista. Lo recibieron con cortesía, le ofrecieron agua, lo escucharon con atención. Al terminar, el gerente le dijo:
No voy a esperar a otros candidatos. Usted tiene el perfil que necesitamos. Le enviaré el contrato por correo esta noche. Mateo salió del edificio con el pecho inflado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su dignidad no era solo una palabra vacía. Cuando llegó a casa, Valeria estaba sentada en el sofá, con Sofía dormida sobre sus piernas. Él se quedó en el umbral, observándola, el mismo lugar donde la había visto clamar días atrás. «Me contrataron», dijo sin rodeos. Valeria lo miró, sin sorpresa, como si ya lo supiera. «Te dije que esta noche te recordarían». Mateo se acercó, se sentó a su lado y tomó la mano de su esposa. «Gracias por no soltarme, incluso cuando yo te solté». Ella no respondió. Solo apretó su mano con fuerza. No era necesario decir más. Las puertas se habían abierto, y aunque el camino seguía, ya no estaban atrapados. Esa noche, mientras Sofía dormía y la casa por fin respiraba en paz, Mateo tomó el celular y abrió una nota. Empezó a escribir su agradecimiento. No sabía exactamente a quién se dirigía, pero algo dentro de él sabía que el milagro no había sido casualidad. La fe de Valeria había sembrado algo en el cielo, y la tierra, finalmente, estaba dando fruto. La noche cayó con un peso distinto. No era solo oscuridad, era un silencio con filo, una tensión quieta que se deslizaba por los rincones de la casa, como si presintiera algo a punto de romperse. Valeria lo sintió desde el momento en que apagó las luces del comedor. El aire estaba más denso, más lento, como si la atmósfera cargara con un mensaje que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Mateo dormía. Había llegado agotado de la nueva jornada de trabajo y por primera vez en semanas se quedó dormido sin girar una y otra vez sobre el colchón. Sofía también descansaba, abrazada a su muñeca, con las mejillas tibias y el pecho subiendo y bajando con la calma de la infancia. Pero Valeria no podía cerrar los ojos. Había algo dentro de ella que ardía. No era fiebre, no era ansiedad. Era una sensación conocida, pero pocas veces tan intensa. Un anhelo voraz por una señal clara. No solo palabras, no solo intuiciones. Necesitaba una visita, algo que traspasara la carne y le hablara directamente al alma. Caminó hasta la sala, se arrodilló frente al sofá y levantó las manos con los ojos cerrados. Espíritu Santo, visítame esta noche. Muéstrame lo que no puedo ver. Llévame donde mis pies no llegan. Habla, Señor. No con símbolos vagos, sino con claridad. No con ecos, sino con revelación. Su voz era un susurro, pero su fe era un clamor invisible. Recordó las oraciones de los días anteriores, los milagros que habían comenzado a florecer, la llamada inesperada de la empresa, la entrevista, el contrato, los primeros pasos hacia la restauración de su hogar. Todo eso era fruto de la fe, que se atrevió a sostenerse aun cuando parecía sola. Y ahora, lo que pedía no era para afuera, no era por dinero, ni salud, ni reconciliación. Era por dirección, por discernimiento, por respuestas. Se acostó sin decir nada más, pero antes de cerrar los ojos, puso su mano sobre el pecho y murmuró: «Ven en sueños. Si tienes algo que decirme, hazlo esta noche». La habitación estaba en penumbra. Afuera, la luna estaba escondida tras una cortina de nubes. Valeria sintió cómo el sueño comenzaba a invadirla, no como un peso, sino como una marea lenta. Todo se volvió niebla. Todo se volvió otra cosa. Pat. Primero fue un sonido, como un latido que no era suyo. Después, una puerta, blanca, antigua, con una cerradura de hierro y pintura descascarada. Valeria no sabía dónde estaba, pero sabía que no era un lugar físico. Todo era demasiado limpio, demasiado frío. Una luz azulada iluminaba los bordes de los muebles. La habitación tenía una cuna, y en la cuna, aunque no había bebé alguno, había una sábana arrugada como si alguien hubiera estado ahí minutos antes. Giró lentamente la cabeza y vio una sombra en la esquina. No se movía, no tenía rostro, solo estaba ahí, de pie, observando por la ventana. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Trató de hablar, pero no tenía voz. Entonces la sombra giró levemente el rostro. No tenía ojos, pero ella sintió que la miraba directamente. De la ventana entraba una luz anaranjada, como si el sol estuviera a punto de salir. En ese instante, una palabra resonó en su mente sin que nadie la dijera. Cuidado.
La escena cambió de golpe. La habitación desapareció. Ahora caminaba por un pasillo largo, con cuadros torcidos y luces que parpadeaban. A ambos lados, puertas cerradas. Una estaba entreabierta, y al asomarse vio a Sofía, dormida, envuelta en un resplandor tenue. Una paz inmensa se sentía allí dentro. Pero al girar la cabeza, al final del pasillo, otra figura esperaba. Esta vez no era sombra. Era una silueta de fuego. No quemaba, no amenazaba, solo observaba. La figura levantó una mano, y en la palma de esa mano, 3 objetos flotaban. Una llave, una hoja escrita a mano y un reloj sin manecillas. Valeria extendió los brazos para tomar los objetos, pero justo cuando sus dedos iban a tocarlos, la figura habló con una voz que no usó palabras. Lo sabrás pronto. Despierta. Despertó de golpe, con el corazón galopando en el pecho. Estaba sudando, pero no sentía calor. Estaba completamente despierta, como si no hubiese dormido en absoluto. Se sentó en la cama, respirando agitada. Mateo seguía dormido, ajeno a todo. La casa estaba en silencio, pero ella sabía que algo había pasado. Se puso de pie, caminó hasta la cocina, bebió agua con las manos temblorosas, cerró los ojos un instante y volvió a ver la cuna vacía. Volvió a ver la sombra junto a la ventana. Y sobre todo, no podía quitarse de la mente aquella palabra: cuidado. Pasaron varios minutos antes de que se atreviera a hablar en voz alta. No fue un sueño cualquiera. Alguien nos observa, y no todo lo que mira, protege. Esa mañana evitó contarle a Mateo. No sabía cómo. A veces, lo que ocurre en el plano invisible no puede traducirse fácilmente en palabras. Pero escribió todo lo que recordaba en una libreta. La habitación, la cuna, la sombra, el pasillo, la figura de fuego, la llave, el papel, el reloj. Todo tenía significado, lo sentía, y sabía que las piezas se revelarían con el tiempo. Cuando Sofía se despertó y entró a la cocina frotándose los ojos, Valeria la abrazó con una intensidad que la niña no comprendió del todo. ¿Soñaste algo, mamá?, preguntó con curiosidad. Sí, y era importante. ¿Da miedo? Valeria lo pensó un instante antes de responder. Solo si no hacemos nada. Esa tarde, Valeria volvió a orar, esta vez con el diario abierto sobre las piernas. Si esa sombra representa algo real, muéstramelo. Si la cuna vacía es una advertencia, házmelo saber. Si la llave es una oportunidad, ayúdame a reconocerla. Y si el reloj sin manecillas es una urgencia, que no pierda tiempo. Cada palabra la sentía vibrar en el pecho. Era como si el cielo hubiese abierto una compuerta, y ahora todo su cuerpo era un canal de revelación. No tenía miedo. Tenía hambre de respuestas. Al anochecer, cuando Mateo volvió, ella le contó el sueño con detalle. Él escuchó en silencio, sin burlas, sin escepticismo. Algo en su interior también había cambiado. Tal vez fue el contrato. Tal vez el descanso de saber que podía volver a sentirse útil. Pero por primera vez en mucho tiempo, la escuchó sin interrumpirla. Cuando Valeria terminó, él preguntó: ¿y qué crees que significa? Ella le respondió con la voz serena, casi profética: creo que estamos siendo advertidos, y creo que también estamos siendo guiados. Algo viene, algo que va a revelarlo todo. Mateo asintió. No comprendía del todo, pero confiaba. Esa noche, antes de dormir, fue él quien oró, con palabras torpes, sin fórmulas, sin adornos. Si tú le hablaste, también háblame a mí, aunque sea en sueños. No quiero quedarme ciego cuando ya hay luz disponible. Y en esa casa donde hacía apenas unos días se respiraba división, enfermedad y escasez, comenzaba a encenderse una llama nueva, una llama que no solo pedía milagros, sino revelación, porque hay noches en que lo que uno sueña no viene del subconsciente, sino del cielo, y esas son las noches que marcan un antes y un después. La casa dormía, pero Valeria no. Sentada en la sala con una manta sobre las piernas y una taza de té que ya se había enfriado, miraba un punto fijo en la pared como si pudiera ver más allá del yeso. En su interior se había abierto una herida que no sangraba por fuera, pero ardía con fuerza. Era una inquietud distinta, una sensación profunda que le decía que algo invisible aún ataba a su familia. Los días recientes habían traído señales de alivio. El nuevo empleo de Mateo, la leve mejoría en su cuerpo,
Incluso la relación entre ellos comenzaba a mostrar grietas por donde entraba la luz. Pero no era suficiente. Valeria lo sentía en la piel. No se trataba solo de enfermedades o crisis económicas. Era algo más antiguo, más arraigado, algo que llevaba generaciones repitiéndose en silencio. Cerró los ojos y pensó en su madre, en la tristeza crónica que la acompañó hasta el final, en las veces que la vio llorar en la cocina sin explicación. Recordó los comentarios vagos sobre su abuelo, la violencia, las ausencias, los secretos. Nadie hablaba mucho, nadie explicaba nada, solo se vivía con peso, un peso que parecía venir de otro tiempo. Pensó en su hermana Camila, en cómo ambas habían repetido patrones de orgullo, de distancias, de palabras hirientes que luego eran difíciles de deshacer. Y luego pensó en Sofía, en su risa limpia, en su mirada aún sin heridas profundas, y ahí lo entendió con una claridad dolorosa. Si no hacía algo ahora, su hija heredaría no solo el color de sus ojos o su forma de caminar, sino también los silencios de su sangre. Se puso de pie lentamente. Caminó hacia el cuarto de Sofía y la observó dormir. La niña se aferraba a su muñeca con dulzura. Su cabello se esparcía sobre la almohada como un río oscuro. Valeria apoyó la mano sobre la puerta y murmuró: «Tú no vas a repetir nuestra historia. Aquí se rompe. Esta noche se termina». Volvió a la sala. Se arrodilló. Las luces estaban apagadas y solo la luna proyectaba formas extrañas sobre el suelo. «Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob», comenzó, con voz temblorosa, «vengo delante de ti no solo como hija tuya, sino como representante de mi linaje. Esta noche vengo a cerrar puertas abiertas por generaciones. Vengo a romper pactos que yo no hice, pero que siguen operando sobre mi casa». Las palabras no estaban aprendidas. Salían con fuerza desde sus entrañas, como si el espíritu hablara directamente a través de ella. «Renuncio a todo espíritu de enfermedad heredada, a toda maldición que se arrastra por la sangre. Corto el ciclo de pérdidas, de humillaciones, de ruina, de orgullo. Lo cancelo en el nombre del Altísimo. Lo desato de mis generaciones futuras. Mi hija no llevará lo que yo cargué». La temperatura pareció cambiar. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su cuerpo tembló, pero no de miedo. Era una reacción visceral, como si algo estuviera siendo arrancado desde lo más hondo. Toda atadura que vino por la línea de mi madre, la cancelo. Todo abandono que se repite en los hombres de mi familia, lo quiebro. Todo dolor silencioso, toda tristeza heredada, toda incapacidad de amar, toda esterilidad emocional, la echo fuera de este hogar. Las lágrimas caían sin detenerse. No lloraba por dolor, sino por liberación. En ese momento, sintió que no estaba sola. No vio nada, pero la atmósfera se volvió densa. No era opresiva, era solemne, como si una audiencia espiritual se hubiera reunido a presenciar el acto. «Tomo la autoridad que me das como madre, como esposa, como hija redimida, y con esa autoridad declaro: Sofía crecerá libre. No se repetirá el patrón. No se atará a la culpa, ni a la enfermedad, ni al miedo». Abrió los ojos y miró el cielo invisible sobre su cabeza. «Y yo también. Yo seré libre, porque no quiero sobrevivir. Quiero vivir». Sintió su pecho abrirse como si hubiera estado respirando a medias toda la vida. Una ligereza nueva. Un desahogo sin explicación lógica. Volvió a la habitación de Sofía. Se sentó en el borde de la cama y oró en silencio sobre ella. Pasó la mano por su frente y dijo: «Te bendigo, hija. Heredarás valor, amor, alegría. Tu linaje empieza limpio desde ti». Pasaron los minutos. Luego las horas. Valeria se durmió allí, con la cabeza recostada junto a su hija. Y esa noche no soñó con sombras. No hubo advertencias, solo paz. A la mañana siguiente, Mateo notó algo distinto. Valeria tenía los ojos cansados, sí, pero brillaban con una luz que no había visto antes. «¿Oraste otra vez anoche?», preguntó, mientras revolvía el café. Ella asintió. «Fue diferente. No pedí. Cerré ciclos». Mateo frunció el ceño. «¿Ciclos?». Cosas que se repetían, dolores que no eran solo míos, cosas viejas que nos perseguían. Las entregué, las rompí». Mateo no respondió, pero en su interior algo se movió. Recordó a su padre, recordó los silencios,
Recordó su propio miedo a repetir los errores. ¿Y crees que se puede romper algo así con solo orar?, dijo con voz baja. Valeria lo miró con dulzura. No es solo orar, es tomar la autoridad que hemos estado ignorando. Dios no da poder para resistir, sino para gobernar. Mateo se quedó pensativo. En su pecho comenzó a germinar una idea que nunca había considerado. Tal vez mucho de lo que sufrían no era solo casualidad, ni decisiones propias. Tal vez arrastraban cosas que ni sabían que estaban ahí. Esa noche, cuando Sofía ya dormía, fue él quien habló primero. ¿Me enseñas a orar así? Valeria no respondió con palabras. Solo le extendió la mano. Se arrodillaron juntos por primera vez en años. Y por primera vez en años, sus voces fueron una sola. En esa casa que antes guardaba silencio y enfermedad, ahora se rompían cadenas invisibles. No con ruido, no con espectáculo, sino con fe firme y palabras sencillas, pronunciadas con autoridad. Y en el cielo, algo quedó escrito. Esa familia, esa noche, comenzó una nueva historia. El dolor regresó sin previo aviso. Fue como una oleada fría que subía por la espalda y se clavaba en los músculos, tensa, implacable. Valeria se despertó con un grito ahogado en medio de la madrugada, la respiración agitada y la piel bañada en sudor. Mateo se incorporó de inmediato, sin preguntar. Ya conocía esa escena. Ya había presenciado demasiadas madrugadas iguales. La ayudó a sentarse, a beber agua, a respirar lento. Valeria temblaba, no por miedo, sino por la fragilidad acumulada en sus huesos. Su cuerpo había sido campo de batalla durante meses. Medicinas, ayunos, citas, oraciones, diagnósticos inciertos. Sabía que no era una enfermedad común. Era más que síntomas. Era un peso que la aplastaba desde dentro. Mateo le acarició la espalda mientras ella recobraba el ritmo. ¿Es el mismo dolor de antes?, preguntó con voz queda. Valeria asintió, apenas. No necesitaba hablar más. Él ya entendía. El resto de la noche fue un intento de descanso imposible. Cuando salió el sol, Valeria apenas podía sostenerse en pie. Mateo llamó al trabajo para pedir el día. No podía dejarla sola en ese estado. Mientras él preparaba el desayuno, ella se quedó en el sofá, envuelta en una manta. Miraba la nada con los ojos húmedos. Había soportado mucho, sí. Había vencido sombras espirituales, enfrentado rupturas familiares, sostenido un hogar en medio de tormentas. Pero ahora su cuerpo le recordaba que aún había una batalla más. No bastaba con resistir. Había que conquistar. Mateo se acercó con el café y una tostada. Se sentó a su lado y le sostuvo la mano. Cuando dijiste que ibas a romper ciclos, también hablabas de esto, ¿verdad? Valeria lo miró en silencio. La tostada quedó intacta. No tenía hambre. Pero sí, lo había dicho. Y ahora lo sentía en los huesos. Había algo que se resistía a soltarla, algo que no estaba dispuesto a marcharse sin pelea. «Ya no tengo miedo», susurró, «pero estoy cansada». Mateo tragó saliva. En ese momento comprendió que la fe no la hacía inmune al desgaste, solo la hacía persistente. Al caer la tarde, fueron al hospital. Una revisión más, un paso más en la rutina clínica. Valeria caminaba despacio, apoyada en su brazo. En la sala de espera, la televisión mostraba noticias irrelevantes. Personas hablando de política, deportes, cifras. A ella no le importaba nada de eso. Su mundo se limitaba al cuarto blanco al final del pasillo, donde una doctora le diría si su cuerpo mejoraba, empeoraba o simplemente resistía. Se sentó con la bata puesta. El frío del aire acondicionado calaba en su espalda. La doctora llegó con una carpeta en mano. El rostro era neutro, profesional, casi inhumano. «Los exámenes están aquí», dijo, abriendo el sobre. «Hay algunas mejorías leves, pero no suficientes. Todavía hay células inflamadas. Todavía hay riesgo». Valeria asintió. Ya no lloraba ante esas frases. Aprendió a escuchar sin derrumbarse. Aprendió a leer entre líneas lo que los médicos no decían. Aún así, es sorprendente que no haya empeorado. Algunos niveles incluso bajaron sin intervención directa. Continuó la doctora, arqueando una ceja. ¿Está haciendo algo diferente? Mateo sonrió sin humor. Valeria se adelantó. Solo oración. La doctora no respondió. Cerró la carpeta con suavidad.
Sigan así. No hay cura definitiva aún, pero si sigue estabilizándose, el cuerpo podría empezar a corregirse solo. Cuando salieron del consultorio, el aire exterior se sintió más cálido. No era una sentencia de vida, pero tampoco de muerte. Era un espacio de espera, un limbo que les exigía algo más que paciencia. Esa noche, Valeria no quiso dormir. Se quedó en la sala con su libreta. Anotaba cada frase, cada diagnóstico, cada palabra dicha en los pasillos del hospital, pero no para recordarlas, sino para enfrentarlas. «Mis huesos volverán a la vida», escribió. «Mi sangre será limpia. Mi sistema obedecerá al diseño original. No viviré bajo sentencia médica. No moriré antes de tiempo». Repitió cada frase en voz alta, como quien dicta una orden que debe cumplirse, como quien no pide, sino que ejerce. Cerró los ojos, levantó las manos al cielo y declaró con voz firme: «En esta casa no reina la enfermedad. En esta casa reina la vida». Sentía como si algo la atravesara por dentro, no con dolor, sino con fuego, como si por fin se encendiera la lámpara que había estado esperando. No era euforia, no era negación, era convicción. Volvió a escribir: «Mi historia no terminará en una cama. No verán mi rostro en una lápida. Sofía no crecerá sin madre. Mi esposo no llorará sobre mi tumba. No, esta enfermedad se irá. No tiene raíz eterna. Tiene fecha de vencimiento». Se detuvo, miró la hoja, sintió que esas palabras no salieron de su mente. Eran dictadas por algo más alto, algo que no se dejaba ver, pero sí oír. Al día siguiente se levantó con fuerza. El dolor no había desaparecido, pero ya no gobernaba. Caminó por la casa como si cada paso marcara territorio. Tocó las paredes. Oró en cada esquina. Donde hubo sombra, habrá luz. Donde hubo debilidad, se levantará fuerza. Donde hubo quebranto, florecerá sanidad. Mateo la observaba sin interrumpirla. Sabía que esa no era una mujer derrotada, era una mujer en guerra, y no iba a perder. «¿Quieres que oremos juntos esta vez?», le preguntó, mientras se acercaba. Ella tomó su mano y lo guió al centro de la sala. Allí, con las manos entrelazadas, levantaron sus voces. «Vida», eso declaramos. «Vida», sobre cada órgano, sobre cada célula, sobre cada diagnóstico. La salud no será un deseo lejano, será un testimonio cercano. La atmósfera cambió. Lo sintieron. Ya no era un deseo, era una realidad en proceso. No había marcha atrás. Valeria no volvió a llorar por los síntomas. No porque el dolor desapareciera por completo, sino porque ya no tenía el mismo poder. Cada punzada era una señal de que la batalla seguía, pero también de que la victoria se acercaba. A los pocos días, la doctora llamó. «Quiero repetir los estudios. Algo en sus niveles cambió demasiado rápido. Necesito confirmar». Valeria sonrió al escuchar esas palabras. No preguntó más. Sabía lo que estaba ocurriendo. «Confírmelo, doctora. Confírmelo por escrito. Yo ya lo supe en el espíritu». Esa noche, al escribir nuevamente en su libreta, dejó una última frase, subrayada con firmeza. «Hay cuerpos que se curan con medicina. El mío será restaurado por palabra». El desayuno humeaba sobre la mesa. No era nada elaborado, solo pan tostado, un par de huevos revueltos y café con leche. Pero en el ambiente flotaba algo que no se cocinaba en la estufa. Había silencio. Sí, pero no era el mismo que antes. No era ese tipo de silencio denso, cargado de heridas no habladas y tensión acumulada. Era un silencio nuevo, uno que dejaba espacio para respirar. Valeria sirvió las tazas con manos que ya no temblaban. Sofía canturreaba bajito una canción que había aprendido en la escuela. Mateo hojeaba el periódico sin real interés, pero sin el peso en los hombros que antes parecía doblarlo. Todo seguía igual, y sin embargo, todo era distinto. Las paredes seguían siendo blancas, las ventanas las mismas, la lámpara del comedor aún colgaba torcida, pero algo invisible se había enderezado dentro de ellos. Era como si cada objeto estuviera colocado de nuevo, como si el desorden que antes solo se veía en el alma ahora hubiera encontrado lugar. Mateo levantó la mirada del papel y la observó. Valeria lo notó, pero no dijo nada. Había aprendido que las palabras no siempre eran necesarias. Él se acercó con la taza entre las manos y con una voz pausada soltó lo que llevaba días queriendo decir. «Gracias por no rendirte».
Ella lo miró por un momento, con los ojos serenos y la expresión suave. No era la mirada de una vencedora, sino la de alguien que había atravesado fuego y seguía de pie. «No me diste opción», respondió. «Te amo demasiado como para rendirme». Mateo la abrazó, no con urgencia, ni con remordimiento. La abrazó con calma, como si por fin comprendiera el valor de un amor que no huye en las tormentas. Pasaron unos segundos así, con el café enfriándose en la mesa y Sofía cantando en el fondo. No necesitaban más. Ese abrazo era una promesa sin palabras. Los días siguientes trajeron un ritmo distinto. Mateo salía al trabajo con otro semblante. Ya no evitaba el espejo al salir. Ya no fingía prisa para no besarla en la puerta. Valeria lo despedía con una sonrisa real, no fingida. Volvía a disfrutar de los gestos cotidianos, como tender la cama, doblar la ropa, regar las plantas. El cuerpo aún dolía de vez en cuando, pero ella ya no lo odiaba. Lo honraba, lo cuidaba, lo bendecía. Cada noche hablaba sobre sus órganos como si fueran tierra fértil que aún podía dar fruto. Gracias, pulmones, por seguir respirando. Gracias, corazón, por resistir cada latido. Gracias, huesos, por sostenerme incluso cuando pensé que no lo harían más. Sofía, con su inocencia brillante, había comenzado a imitar a su madre. Gracias, rodillas, por dejarme correr. Gracias, estómago, por no hacer ruidos feos en clase. Valeria reía cada vez que la escuchaba, y en ese acto simple encontraba un eco profundo. Su hija estaba aprendiendo a hablarle con amor al cuerpo, al alma, al mundo. Una tarde cualquiera, Valeria recibió una llamada inesperada. Era su hermana Camila. Hacía meses que no hablaban. La última conversación había terminado en discusión. Orgullo, malentendidos, heridas viejas sin cerrar. Pero esa tarde, la voz del otro lado sonó distinta. «He estado pensando en ti». Valeria se quedó en silencio unos segundos, sorprendida. «Yo también te he tenido en el corazón». Camila suspiró. «No sé qué pasa, pero siento que necesito pedirte perdón. Por lo que dije, por lo que no dije, por todo». Valeria cerró los ojos. Sintió una punzada leve en el pecho, mezcla de dolor antiguo y alivio nuevo. «Yo también te pido perdón». Y así, sin discursos largos ni culpas detalladas, el puente comenzó a reconstruirse. Hablaron durante una hora. Recordaron cosas de la infancia. Rieron con torpeza. Camila prometió visitar pronto. No hubo promesas grandilocuentes, solo una disposición sincera. Cuando colgó, Valeria se quedó mirando el teléfono por un momento. «Todo se está restaurando», murmuró para sí, «hasta lo que creí perdido». Esa noche, mientras cenaban, Mateo notó su expresión serena. «¿Pasó algo?» «Hablé con Camila», respondió sin dejar de cortar su ensalada. Mateo levantó las cejas. «¿Y eso es bueno o malo?» «Es sanidad». Él sonrió. No preguntó más. Ya había aprendido que hay respuestas que solo el tiempo completa. Las semanas pasaron y la casa comenzó a respirar por sí sola. Mateo ayudaba más con Sofía. Había risas espontáneas. Valeria cocinaba de nuevo con alegría. Incluso retomó su viejo cuaderno de dibujo, aquel que tenía guardado desde que comenzaron los síntomas. Dedicaba una hora al día a trazar líneas, figuras, rostros. No era arte profesional. Era una forma de oración muda. Un día, Sofía se le acercó y le preguntó si podía dibujar con ella. Se sentaron en el piso del comedor, rodeadas de lápices, crayones y hojas. Dibujaron árboles enormes, casas voladoras, perros azules. Sofía le dijo que su dibujo favorito era el que Valeria había hecho de una mujer con alas. «¿Quién es?», preguntó. «Eres tú», respondió sin pensarlo. Sofía rió. «No tengo alas». «Aún no», le guiñó un ojo. Un domingo, mientras Mateo guardaba la ropa recién lavada, encontró la libreta donde Valeria escribía sus declaraciones. La hojeó con cuidado, sin intención de invadir, solo por curiosidad. Lo que leyó le removió todo por dentro. Frases como: «No moriré con la historia incompleta. Mi hija no heredará mis heridas. Mi casa será refugio, no campo de batalla. Mi esposo será mi aliado, no mi carga». Mateo sintió un nudo en la garganta. Se sentó en la cama y sostuvo el cuaderno como si fuera sagrado. Entendió, por fin, la dimensión del amor que lo había sostenido. No era solo fe, era estrategia, era guerra santa.
Cuando Valeria entró y lo vio con el cuaderno en las manos, no se molestó. Se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Escribo para no olvidar lo que estamos conquistando. Mateo le besó la frente. Yo también quiero empezar a escribir. No sé cómo, pero quiero hacerlo. Ella lo miró, con ternura en los ojos. Solo escribe lo que sueñas y lo que decides. Eso basta. Esa noche, en una página nueva, Mateo escribió: decido honrar lo que me sostuvo. Decido quedarme. Decido crecer. Decido amar sin miedo. Y así, sin ceremonia, sin testigos, se inauguró una nueva etapa. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Era tiempo de construir. Y lo estaban haciendo, palabra por palabra, abrazo por abrazo, sin prisa, sin atajos. Las cicatrices aún estaban, pero ya no dolían. Eran testigos. Y eso bastaba. El grito rasgó la madrugada como una hoja. Fue agudo, desesperado. El tipo de sonido que hace que el corazón se dispare antes de abrir los ojos. Mateo se levantó de golpe. Valeria ya estaba en pie, corriendo al cuarto de Sofía. La encontró sentada en la cama, sudando, los ojos abiertos pero vacíos, respirando rápido como si hubiese estado corriendo dentro de un sueño. «Estoy aquí, hija. Estoy aquí», susurró Valeria mientras se sentaba junto a ella, tomándola en brazos. Sofía no decía palabra. Se aferraba al cuello de su madre, como si algo oscuro todavía intentara llevársela. Mateo se acercó con una manta y cubrió su espalda. «¿Qué pasó? ¿Tuviste una pesadilla?» La niña no respondió. Solo asintió con un movimiento lento y quebrado. Valeria la meció en silencio. No era la primera vez que algo así ocurría, pero esta vez había sido más intenso. La sensación en la habitación no se iba. No era solo miedo infantil. Era otra cosa. La llevó consigo a la cama. Pasó el resto de la noche en vela, con la niña dormida sobre su pecho. Mateo estaba despierto también, mirando el techo en la oscuridad, con los puños apretados. Al amanecer, mientras Sofía dormía aún, Valeria fue a la sala. Esta vez no se arrodilló con delicadeza. Esta vez no hubo susurros ni voz suave. Su oración fue un rugido contenido. «No tocarás lo que es mío», lo dijo sin titubear, con la mandíbula apretada y el corazón ardiendo. «No pondrás un dedo sobre mi hija. No turbarás su sueño, no sembrarás confusión en su mente, no empañarás su inocencia. No tienes derecho, no tienes parte». Caminó por la casa con los ojos cerrados, extendiendo las manos. «Declaro esta casa como territorio sagrado. Cada cuarto, cada pared, cada almohada. No hay lugar para sombras aquí. Esta no es tierra abierta, es tierra consagrada». Mateo apareció en la sala, apoyado en el marco de la puerta. La miraba en silencio, pero su pecho subía y bajaba con fuerza. Cuando ella terminó de hablar, él se acercó y tomó su mano. «Oremos juntos». No hizo falta explicar nada más. Había comprendido que la batalla no siempre era visible, y que no se ganaba solo con lógica. Se pusieron de pie en el centro del hogar. Levantaron sus manos como soldados que no retroceden. Por cada niño que ha sido atacado en su sueño, por cada mente inocente que intenta ser perturbada, por cada hogar donde el enemigo intenta sembrar miedo. Declaramos protección, declaramos luz, declaramos paz. Las palabras fluían como ríos, no ensayadas, sino vividas. Sofía está cubierta, su mente es clara, sus pensamientos están alineados con la verdad. No habrá confusión, no habrá temor. Dormirá sin sobresaltos, soñará sin interferencias, vivirá sin opresión. En ese momento, algo cambió en el aire. Era sutil, pero evidente. La tensión se disipó como si alguien hubiese abierto una ventana invisible y dejado entrar luz. Valeria exhaló con fuerza. Se dejó caer en el sofá, agotada, pero en paz. Mateo la miró y dijo, con voz baja: «Ya no hay vuelta atrás. Estamos en guerra, pero ahora peleamos con armas reales». Ella asintió. «Y esta vez, no perderemos». Esa noche, antes de dormir, Valeria entró al cuarto de Sofía con una botella pequeña de aceite perfumado. Se acercó a la cabecera de la cama, tocó la almohada con sus dedos ungidos y murmuró: «Todo sueño será limpio, toda visión será pura, todo pensamiento será guiado por el bien». Luego tocó la puerta,
la cómoda, las cortinas, cada objeto, cada rincón, no por superstición, sino como acto de fe. Mateo observaba desde la puerta. Cuando ella terminó, él también entró y se arrodilló junto a la cama de su hija. «Señor», dijo con voz firme, «yo soy el padre de esta niña. Tú me la confiaste, y yo la cubro. No con fuerza humana, sino con tu promesa. Si algo quiere alcanzarla, tendrá que pasar primero por mí». Valeria sintió que algo se sellaba en ese momento. No era una emoción. Era un pacto, un acuerdo entre cielo y tierra. Sofía dormía tranquila. Su rostro había vuelto a la serenidad habitual. Ningún sobresalto, ninguna lágrima. A la mañana siguiente, la niña se despertó con una sonrisa. «Soñé con colores», dijo mientras se vestía. Había muchos, y volaban. Valeria sintió un nudo dulce en el pecho. «¿Y tú también volabas?» Sofía asintió con entusiasmo. «Sí, tenía alas grandes. Y no me caía». Valeria la abrazó con fuerza. «Así es como se sueña, hija». Mateo, desde la cocina, lo escuchó todo. Y en silencio, agradeció. Días después, Valeria recibió un mensaje de otra madre que conocía. Su hijo también estaba teniendo pesadillas. Preguntó si podía ir a visitarlos, si podía orar con ellos. Valeria no dudó. «Claro que sí. Ya peleé esa batalla. Y no pienso quedarme callada si otra familia está siendo atacada». Mateo la escuchó hablar por teléfono y le dijo, al colgar, «Te has convertido en guardiana de otras casas». Ella lo miró con determinación. «Alguien lo tiene que hacer, y si ya aprendí a cubrir la mía, puedo extender esa cobertura». Esa noche, mientras preparaban la cena, Mateo se acercó con una expresión extraña. «¿Puedo decirte algo sin que suene raro?» «Dime. Últimamente siento que hay fuego en tus palabras, que cuando oras, algo se mueve, como si no hablaras sola». Valeria sonrió. «No hablo sola. ¿Eso se aprende? Se conquista, a fuerza de llanto, de fe, de noches sin dormir. Pero sí, se conquista». Mateo la miró como quien contempla un paisaje que antes ignoraba. «Quiero conquistarlo también». Ella tomó su mano. «Entonces comencemos esta noche». Esa madrugada, cuando ya todos dormían, Valeria abrió su libreta y escribió una sola frase. «No solo protegí a mi hija, le devolví el derecho a soñar». La lluvia golpeaba suave contra las ventanas. Era de esas tardes en que el mundo parece estar en pausa, en que la casa entera respira al ritmo del agua. Valeria estaba sentada en el sofá con una manta sobre las piernas y un libro abierto sobre el regazo. No leía. Solo pasaba los dedos por las páginas, como quien acaricia recuerdos. Mateo entró al salón sin hacer ruido. Llevaba una taza de té entre las manos. Se la ofreció sin hablar, y ella la aceptó con una sonrisa leve. Hubo un silencio breve, cómodo, como los que antes escaseaban. Un silencio sin miedo, sin cuentas pendientes. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó él, sin ironía ni distancia. Valeria asintió. Se corrió un poco hacia un lado del sofá, dejando espacio para que él se acomodara a su lado. Cuando lo hizo, sus rodillas se rozaron levemente. No se apartaron. Se quedaron así, tocándose apenas. «He estado pensando», comenzó Mateo, con la voz ronca por la falta de uso, «en lo que fuimos, en lo que nos pasó, en lo que nos salvó». Valeria no respondió. Lo miró, simplemente, con los ojos llenos de una calma que él aún estaba aprendiendo a sostener. «Estuvimos a punto de rompernos», continuó él, «y no por falta de amor. Fue por exceso de orgullo, por no saber hablar, por no querer mirar adentro». Ella bajó la mirada. Sabía que esas palabras no venían de un lugar superficial. Habían sido procesadas, masticadas durante semanas de silencios, de oraciones, de replantearse todo. «Yo tampoco sabía cómo amarte cuando tú no estabas fuerte», dijo ella al fin. «Me asustaba verte débil. No supe abrazar tus grietas sin temer que me tragaran también». Mateo la miró con una intensidad nueva, sin reproches, solo con la honestidad de quien ha dejado caer todas las máscaras. «Yo pensé que tenía que ser invencible para que me amaras, que si mostraba mis fallas, dejarías de verme como el hombre que querías». Valeria negó con la cabeza. «Yo solo quería que te quedaras, no que fueras perfecto, solo presente». Se quedaron en silencio de nuevo, pero ahora ese silencio era como un puente. Algo invisible se tejía entre ellos, algo que no necesitaba explicarse.
Mateo tomó aire y dijo: «Quiero pedirte algo». Valeria lo miró. «Dime, ¿podemos volver a empezar?». No era una frase romántica ni una línea de película. Era un deseo real, un anhelo de redención. «No quiero seguir como antes. Quiero ser diferente. Contigo. Para ti. Quiero que me vuelvas a conocer. Y yo quiero volver a conocerte también. Como si fuera la primera vez». Valeria sintió un nudo dulce en el pecho. Años atrás, quizás se habría burlado de una frase así, pero ahora no. Ahora entendía que los reinicios verdaderos no ocurren en fechas ni aniversarios. Ocurren en decisiones silenciosas. «Sí», respondió ella, sin dudar. Mateo sonrió, no con euforia, con gratitud. «Entonces, ¿me dices otra vez que sí? Sí a lo nuevo. Sí a lo que restauremos. Sí a lo que construyamos sin repetir los errores». Se tomaron de las manos. Las suyas ya no temblaban. Las de él ya no huían. Se quedaron así por largos minutos, como si sus cuerpos entendieran que era momento de sellar algo. Esa noche no hubo televisión. No hubo distracciones. Solo velas encendidas en la mesa, una cena simple, y dos personas dispuestas a encontrarse de nuevo. Hablaron como no lo hacían hace años. No sobre la rutina, ni las cuentas, ni la escuela de Sofía. Hablaron sobre sueños, sobre miedos, sobre lo que todavía les dolía, sobre lo que deseaban proteger. Mateo habló de su adolescencia, de las ausencias de su padre, de cómo juró que nunca se parecería a él, y cómo sin quererlo había repetido patrones. Valeria habló de su ansiedad silenciosa, de la necesidad de control, del miedo a perder a quienes ama, de cómo la fe la había salvado del abismo cuando su cuerpo empezó a fallar. «No quiero que me ames por compasión», le dijo ella. «No te amo por compasión», respondió él. «Te amo porque cuando tú caíste, fuiste tú la que me levantó. Porque aun cuando te dolías, aun cuando estabas rota, no dejaste de pelear por mí». Valeria cerró los ojos. Sintió que esas palabras eran como bálsamo, como agua sobre una herida que ya comenzaba a sanar. «Yo también fallé, Mateo. Pero no te fuiste, porque el amor no siempre se trata de sentirse bien. A veces se trata de elegir quedarse cuando todo duele». Mateo estiró la mano y le acarició el rostro. «Te elijo, cada día, y aunque haya días grises, seguiré eligiéndote». Cuando se fueron a la cama esa noche, no hubo urgencia, no hubo deseo mecánico, hubo ternura, caricias lentas, miradas largas. Se abrazaron como quien vuelve a tocar tierra después de mucho mar, y cuando hicieron el amor, no fue para escapar, fue para habitarse. Después, recostados uno junto al otro, Valeria apoyó la cabeza sobre su pecho. «Esta vez no quiero que olvidemos. Quiero que recordemos siempre lo que nos costó volver a encontrarnos». Mateo le besó el cabello. «Y que no volvamos a perdernos». En los días que siguieron, comenzaron a escribir juntos una lista en un cuaderno viejo que encontraron en la repisa. Lo llamaron su nuevo pacto. No era legal ni ceremonial. Era sagrado. Cada uno escribía lo que quería prometer, con lápiz, sin presión. «Prometo escucharte, incluso cuando no entienda. Prometo no callarme cuando algo me duela. Prometo abrazarte, no corregirte. Prometo mirarte con gracia, no con juicio. Prometo elegirte, incluso en los días más difíciles». Cada día agregaban una frase. A veces la reían, otras veces lloraban. «¿Y si un día olvidamos lo que escribimos?», preguntó Valeria. «Entonces volveremos a leerlo juntos». Un viernes por la noche, invitaron a Sofía a cenar con velas. Ella se sorprendió. Preguntó si era el cumpleaños de alguien. Valeria le dijo que sí. Era el cumpleaños de su nueva familia. «¿Y hay torta?». Mateo se rió. «La torta eres tú, Sofía. Eres el mejor regalo». Ella aplaudió feliz, sin entender del todo, pero sabiendo que algo bueno estaba pasando. Y lo estaba, porque esa casa que estuvo a punto de ser ruina, ahora era cimiento. Porque esas manos que estuvieron a punto de soltarse, ahora construían juntas. Porque esas almas que alguna vez se perdieron, ahora volvían a encontrarse, sin culpa, sin miedo, solo amor, del real, del que sobrevive al fuego. Hubo un tiempo en que su voz apenas se oía, en que hablaba para agradar, para evitar conflicto, para no ser rechazada. Había aprendido a callar antes de gritar,
a rendirse antes de molestar, a ceder antes de sostener lo que en verdad quería decir. Pero esa Valeria se había ido, y lo supo con certeza el día en que la invitaron a dar su testimonio en una pequeña reunión de mujeres en casa de una amiga. Fue un encuentro íntimo. 12 mujeres, un par de sillas plásticas, una jarra con agua, ningún escenario, ningún micrófono, solo corazones abiertos, y ella en el centro, con la mirada encendida, el cuaderno entre las manos y un temblor que no era de miedo, sino de poder contenido. Cuando comenzó a hablar, la sala se volvió un lugar sagrado. Estuve enferma, estuve rota, pensé que me moría por dentro, y nadie lo notaba, porque aprendí a sonreír mientras me apagaba. Pero un día entendí que el silencio también mata, y decidí hablar. Decidí vivir. Sus palabras eran como flechas suaves, certeras. No gritaba, no predicaba, solo narraba. Y en cada frase, otra mujer asentía, respiraba hondo, secaba una lágrima. Habló de su cuerpo cansado, de su hija con miedo, de su matrimonio al borde. Pero sobre todo, habló de cómo todo eso cambió el día que comprendió que la fe no era una teoría, sino una fuerza activa, que no basta con resistir, hay que conquistar. La sanidad no solo me devolvió salud, me devolvió propósito, me devolvió voz. Una mujer entre el grupo rompió en llanto. Te escucho, y siento que cuentas mi historia. Valeria la miró con dulzura. Entonces quizás no pasé todo esto solo por mí. Tal vez fue para ti también. Cuando llegó a casa esa noche, Mateo ya dormía. Sofía también. La casa estaba en silencio, pero ella no se sentía sola. Al contrario, caminó hasta la cocina, se sirvió un vaso de agua y se quedó de pie, mirando por la ventana. «Gracias por darme de nuevo mi voz», murmuró. No era una petición, era gratitud, porque en ese momento entendió que había entrado en otra etapa. Ya no era la mujer que solo buscaba sobrevivir, ahora era una mujer que despertaba a otras. Al día siguiente, recibió un mensaje. Otra mujer que había estado en el grupo le escribía: «Anoche dormí sin pesadillas por primera vez en meses. Tus palabras abrieron algo». Valeria lo leyó en silencio. Luego lo mostró a Mateo, que sonrió con orgullo. «Estás marcando vidas. Apenas estoy empezando». Mateo la miró con admiración sincera. «Me casé con una guerrera, solo que no lo sabía». Ella rió. Pero era cierto. Esa parte de sí misma había estado dormida mucho tiempo. Ahora estaba despierta. Y no pensaba volver a callarse. Con el pasar de las semanas, la voz de Valeria comenzó a llegar más lejos. Fue invitada a más reuniones, pequeños grupos al principio. Luego, encuentros más grandes. Grabaron sus palabras. Las compartieron. Personas comenzaron a escribirle, a preguntarle, a contarle sus propios procesos, y ella los respondía con respeto, con humildad, pero también con autoridad. «No tienes que morir por dentro para mantener la imagen de fortaleza», les decía. «Está bien caer. Lo importante es no quedarse en el suelo». Las personas no iban por consejos, iban por verdad, y ella no les ofrecía fórmulas mágicas. Les ofrecía lo que le funcionó: fe real, palabras activas, decisiones valientes. Mateo la acompañaba cada vez que podía. Se sentaba en la última fila. Observaba cómo su esposa se transformaba delante de todos, cómo hablaba sin titubear, cómo sostenía miradas y abrazaba sin miedo, cómo respondía con gracia, sin juicio. Y cada vez que la veía así, algo en él también sanaba. Un día, después de uno de esos encuentros, se acercó una joven. No tendría más de 18 años. Llevaba la tristeza tatuada en los ojos. «No tengo mamá. Y cuando hablabas, sentí que por un momento la tenía otra vez». Valeria se agachó hasta quedar a su altura. Le tomó las manos. «No estás sola. A partir de hoy, yo oro por ti, como si fueras mía». La joven rompió a llorar en su cuello, y en ese abrazo, Valeria sintió que se activaba un nuevo llamado. No solo hablar, también cubrir, también formar. Esa noche, escribió en su libreta: «No quiero ser solo una mujer que sobrevivió. Quiero ser una mujer que despertó a otras. No vine a levantar fama, vine a levantar voces. Que mi historia sea la llave de otras libertades». Mateo la observaba desde la cocina. Cuando la vio escribir, se acercó y la rodeó con los brazos por detrás. «¿Qué escribiste esta vez?» «Una promesa». «¿Y cuál es?»
que voy a proteger a cada mujer que aún no sabe que puede pelear por sí misma. Unos días después, se organizó una reunión en un salón comunal. Era el evento más grande hasta ahora. Había 50 mujeres confirmadas, pero llegaron más, algunas de pie, otras sentadas en el suelo, todas con una expresión común: sed. Valeria subió al pequeño estrado. No tenía discurso, solo su historia. Comenzó a hablar, y lo que ocurrió esa noche no se puede describir con facilidad. Mujeres se quebraban, reían, caían de rodillas, abrazaban a otras. Era como si una ola invisible se hubiera desatado. Una ola de sanidad, de restauración, de consuelo. Tu voz también vale. Tu historia no termina aquí. No eres menos por haber llorado. Eres más por haber seguido. Cuando terminó, muchas esperaban para abrazarla. Otras simplemente la miraban con gratitud desde lejos. Sabían que habían presenciado algo más que una charla. Habían sido tocadas por fuego. Mateo la esperaba en el auto. Cuando ella entró, la miró en silencio por unos segundos. Luego dijo: «Estoy orgulloso de ti, y no solo como esposo, como hombre, como padre, como testigo». Valeria sonrió, agotada pero plena. «Gracias por no impedir mi voz. Gracias por enseñarme a no temerla». Se tomaron de la mano mientras el auto arrancaba. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, pero adentro, sabían que algo se había activado que ya no podía detenerse. Esa noche, antes de dormir, Valeria escribió su última frase del día. «Mi voz no es solo mía, es puente, es espada, es medicina. Y mientras tenga aliento, la usaré para despertar lo que otros callaron». El aroma del pan recién horneado flotaba por toda la casa. Era domingo por la mañana, y la luz entraba tibia por las cortinas. Valeria servía el desayuno mientras Sofía revoloteaba alrededor de la mesa con una energía que parecía inagotable. Mateo colocaba los platos con una sonrisa tranquila, de esas que no se ensayan, de esas que nacen cuando uno realmente habita la paz. Todo era tan cotidiano y a la vez tan sagrado. El sonido del cuchillo cortando la mantequilla, la risa de su hija, el roce de los pies descalzos sobre el suelo. Después de tanto tiempo luchando por sobrevivir, Valeria por fin sentía que estaba viviendo. No como antes, no deprisa, no huyendo del dolor, sino habitando cada momento como si fuera un regalo. «Hoy quiero ir al parque», dijo Sofía mientras tomaba un sorbo de leche. «Hoy es perfecto para eso», respondió Mateo. Valeria los miró. No dijo nada, solo agradeció en silencio. Después del desayuno, Sofía corrió a cambiarse. Mateo se acercó por detrás y abrazó a Valeria, apoyando el mentón en su hombro. «Estás diferente». Ella se recostó contra su pecho. «¿Mejor? Más tú, más presente, más viva». Ella cerró los ojos y dejó que ese momento la envolviera. A veces, después de atravesar tanto dolor, una aprende a valorar lo simple con el alma. Mateo besó su mejilla. «Yo también estoy aprendiendo eso». Caminaron juntos al parque. La tarde estaba cálida, con una brisa suave que parecía abrazar en vez de empujar. Sofía corría entre los árboles, inventando historias, recogiendo piedras que según ella eran mágicas. Valeria y Mateo se sentaron en una banca, observándola con ojos nuevos. «¿Te acuerdas cuando pensábamos que no íbamos a llegar hasta aquí?», dijo él. «Sí, pero también recuerdo cuando decidimos no rendirnos». Mateo la miró. «¿Y ahora qué sigue?». Ella lo pensó por un momento antes de responder. «Vivir, pero no como antes. Vivir con propósito. Vivir sabiendo que cada día tiene un peso eterno». Al día siguiente, Valeria fue al hospital. Era el chequeo que llevaban esperando desde hacía semanas. Los exámenes finales. Los resultados que confirmarían si el cuerpo también se había alineado con la sanidad que ya sentía en su espíritu. Se sentó en la sala de espera con el corazón tranquilo. No tenía miedo, no por arrogancia, sino porque había aprendido a descansar en lo invisible. Su cuerpo ya no le dolía como antes. Dormía sin sobresaltos. Su energía había regresado poco a poco. Pero más allá de los síntomas, sentía en lo profundo que ya no era la misma, y que lo que la había enfermado no tenía más poder sobre ella. La doctora la recibió con una sonrisa ambigua. «Tengo los resultados aquí», dijo, mientras abría la carpeta, «y quiero que los leas tú misma». Valeria tomó los papeles. Sus ojos recorrieron las líneas, los números,
los términos médicos. No entendía todos, pero reconoció uno en particular: normalidad. La doctora habló. No puedo explicarlo con lógica clínica. Sus niveles se estabilizaron de una manera que no esperábamos. Incluso los indicadores más persistentes desaparecieron. Técnicamente, no hay rastro de la condición. Valeria no lloró. Tampoco gritó. Solo cerró los ojos y murmuró en voz baja: «Gracias». La doctora la observó. ¿Qué hizo diferente? Valeria la miró y respondió con firmeza: «Creí». Salió del hospital caminando despacio. No porque estuviera débil, sino porque quería grabar en su memoria cada paso. Respiró profundo. El aire sabía distinto, como si estuviera estrenando pulmones, como si todo el mundo se hubiera limpiado por dentro. Cuando llegó a casa, Mateo abrió la puerta. Solo con verla supo la respuesta. «Ya está». Valeria asintió. El cuerpo se alineó. Mateo la abrazó con fuerza. Ella se aferró a su cuello y por un momento se permitió llorar. No de miedo, no de dolor, de gratitud. Sofía los observaba desde el pasillo. «¿Estás bien, mamá?». Valeria se inclinó y la abrazó. «Sí, hija, ya estoy bien». «¿Para siempre?». Valeria la miró con ternura. «Para siempre es mucho tiempo. Pero sí, ahora todo está bien». Esa noche hicieron una cena especial. No por lujo, sino por significado. Pusieron velas, escribieron en servilletas cosas por las que estaban agradecidos. Contaron anécdotas de los últimos meses como si fueran aventuras épicas. Mateo levantó su copa con jugo de manzana y dijo: «Brindo por la mujer que volvió, y por el hogar que reconstruyó ladrillo por ladrillo». Sofía también alzó su vaso. «Y yo brindo por mi mamá, que tiene superpoderes». Valeria rió entre lágrimas. «Y yo brindo por ustedes, que fueron mi escudo cuando no tenía fuerzas». Esa noche durmieron los tres en la misma cama, apretados, riendo, recordando, agradeciendo. Y el sueño fue profundo, sin interrupciones, sin sombras. A la mañana siguiente, Valeria volvió a su libreta. Ya no escribía con desesperación. Ahora lo hacía como quien deja huellas para otros. «Hoy declaro que el dolor no me venció, que la enfermedad no me definió, que el abandono no me robó. Soy mujer, madre, esposa, voz, y no solo volví. Renací». Cerró el cuaderno y lo colocó sobre la mesa del comedor. Lo dejó allí, abierto, como un monumento silencioso de todo lo que había conquistado. Mateo lo leyó mientras tomaba café. «Este cuaderno debería publicarse», dijo en voz alta. Valeria sonrió. «No lo escribí para eso. Lo escribí para no olvidar. Pero hay otros que necesitan recordarlo también». Ella lo miró. «¿De verdad crees que mi historia puede tocar más allá? Tu historia ya está tocando, solo que aún no te das cuenta de cuánto». Ese domingo, durante la reunión de mujeres, Valeria compartió su último testimonio. No solo habló de sanidad física, habló de restauración integral, de cómo el alma, el cuerpo y la casa habían vuelto a sincronizarse, de cómo vivir es más que respirar, es decidir. «No hay nada más poderoso que una mujer que ya no tiene miedo», dijo, «porque cuando una mujer se levanta en fe, no solo se sana a ella, sana a su generación». Hubo silencio, luego aplausos, luego lágrimas, y luego, cuando terminó, una mujer se le acercó y le dijo: «No sé cómo explicarlo, pero después de escucharte, ya no siento lo mismo. Es como si algo se hubiera roto dentro, pero para bien». Valeria la abrazó. «Eso se llama libertad, y una vez que la pruebas no vuelves atrás». Esa noche, mientras el silencio cubría la casa y Mateo leía un libro junto a ella, Valeria escribió en su libreta por última vez ese mes: «La casa es segura, el cuerpo está sano, el alma está en paz. La guerra me formó, pero la fe me restauró». Y después de escribirlo, se permitió cerrar los ojos y simplemente descansar. No había urgencia, no había amenaza, solo vida. Y eso bastaba. Valeria no quería crear una escuela. No soñaba con multitudes, ni con plataformas, ni con títulos. Solo quería asegurarse de que ninguna mujer más tuviera que pasar por lo que ella vivió en soledad. No buscaba seguidores. Buscaba despertar liderazgos dormidos. Porque entendía que el verdadero poder no se trata de centralizar la luz, sino de encender otras lámparas. La idea nació en la sala de su casa, con una libreta abierta, una taza de té y una convicción que no se apagaba.
Allí trazó la primera lista de nombres. Mujeres que conocía. Mujeres que había escuchado llorar. Mujeres que habían sobrevivido, pero aún no sabían vivir. Las voy a formar, le dijo a Mateo esa tarde. No para que sean como yo, para que sean ellas. Libres, fuertes, reales. Mateo la escuchó en silencio. Ya no se sorprendía. Había aprendido que cuando Valeria hablaba con ese tono, algo grande estaba por comenzar. ¿Qué necesitas? Ella lo miró con ternura. Tu respaldo, tu oración, tu techo y espacio para 14 mujeres cada martes. Mateo sonrió. Tienes todo eso, y más. La primera reunión fue tímida. Un par de mujeres llegaron con los hombros encorvados, como si dudaran de su lugar. Otras llegaron serias, cubiertas por la coraza del orgullo disfrazado de independencia. Pero apenas Valeria abrió la sesión con un testimonio breve, el ambiente cambió. Aquí no vamos a fingir. Aquí no se viene a competir. Aquí venimos a sanar, a recordar quiénes somos, a tomar lo que el miedo nos robó. Las mujeres comenzaron a mirarse distinto. Algunas lloraron sin saber por qué. Otras soltaron una carcajada como si hubiera estado guardada por años. Esa primera noche no hablaron de doctrinas ni de estructuras. Hablaron de heridas, de identidad, de lo que callaban, de lo que ya no querían esconder. Valeria se convirtió, sin buscarlo, en maestra, guía y madre espiritual. No por imponer, sino por encarnar. Ella no enseñaba desde el púlpito. Enseñaba desde las cicatrices, desde el sofá, desde la cocina, desde los silencios. Con el paso de las semanas, la sala de la casa ya no alcanzaba. Las mujeres traían a otras. Algunas venían con hijos, otras salían de turnos largos solo para llegar a tiempo. Una mujer se trasladaba 2 horas cada martes, y todas coincidían en algo. Allí sentían libertad. No es solo lo que dices, le dijo una de ellas. Es cómo lo vives. Valeria se lo tomó en serio, y comenzó a preparar cada encuentro con oración, con ayuno, con tiempo. No quería entretener, quería formar carácter, cavar profundo, plantar raíz. A cada mujer le entregó una libreta. Les pidió que cada semana escribieran una declaración, no una frase bonita, sino una verdad personal, algo que eligieran creer aunque no lo sintieran aún. Tu voz tiene peso, les repetía. Y cuando escribes, el papel lo memoriza, pero cuando lo hablas, tu alma lo cree. Y así, se formaron en identidad, en oración, en perdón, en libertad, en propósito. Una noche, después de un encuentro especialmente fuerte, una de las más nuevas se acercó con lágrimas en los ojos. Yo era pastora, pero me caí, me divorcié, perdí todo, y me prometí no volver a tocar nada de esto. Pero tú me devolviste la convicción. Me recordaste que no soy mi error, que Dios no borra los llamados. Valeria la abrazó en silencio. Tu voz sigue teniendo autoridad. Solo necesitabas sanar el eco. Un sábado decidieron hacer un retiro. Alquiló una cabaña grande, rodeada de árboles, con espacio para dormir juntas, orar, reír, compartir. Durante ese fin de semana, ocurrió algo que ninguna olvidaría jamás. Una de las mujeres, que por años había sido esclava del miedo nocturno, tuvo una experiencia liberadora. Despertó llorando, pero no de miedo, de gozo. Dijo que en el sueño vio cómo cadenas caían de sus manos, que una luz la tocaba el vientre y le decía, vuelve a cantar. Esa misma mañana, cantó, con voz temblorosa al principio, pero firme. Todas las demás la rodearon y sin planearlo, comenzó un coro. No sabían la letra. No era una canción conocida, era un canto nuevo, un desahogo sagrado, una adoración que nacía desde lo más hondo. Valeria miró alrededor y supo que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche, cada oración. A su regreso, Mateo la esperaba con flores silvestres. Supe que fue especial, le dijo al verla bajar del auto. Más que especial, fue profético. Esa noche, mientras le contaba todo lo que había ocurrido, él la observaba con un amor que no cabía en palabras. ¿Sabes qué es lo que más me emociona?, dijo ella. ¿Qué? Que esto no termina conmigo. Ellas también van a formar a otras. Y así, sin fama, sin templos, sin escenarios, la verdad se va a multiplicar. Mateo le tomó la mano. Y todo empezó aquí,
con una mujer que no se dejó morir. A los pocos meses, una de sus alumnas abrió un grupo nuevo en su casa. Luego otra más. Valeria no lo controlaba, no lo dirigía, solo lo bendecía. Multiplica lo que venciste, les decía. No hay que ser perfecta, solo estar dispuesta. Y así nació una red silenciosa, imparable. Mujeres sanadas, activas, llenas de compasión, con fuego en los ojos y firmeza en la voz. Algunas restauraron matrimonios, otras iniciaron proyectos. Algunas perdonaron a quienes juraron odiar, otras adoptaron niños. Todas, sin excepción, dejaron de esconderse. Una tarde, mientras Valeria colgaba ropa en el patio, Sofía se le acercó con una pregunta inesperada. ¿Qué significa ser una mujer fuerte? Valeria dejó la pinza en su mano y se agachó para mirarla. Ser fuerte no es no llorar. Es seguir adelante aunque hayas llorado. Es ayudar a otros mientras tú también estás sanando. Es no olvidarte de ti mientras cuidas a los demás. Sofía la abrazó. Entonces tú eres muy fuerte, mamá. Valeria sonrió, con un nudo dulce en el pecho. Y tú también lo serás. Esa noche, volvió a escribir en su libreta. Mi sanidad fue semilla. Mi historia es plataforma. Mi dolor fue un terreno fértil. Y mi voz, una antorcha. No vine a ser admirada. Vine a despertar. Vine a formar. Vine a heredar libertad. Luego cerró el cuaderno y miró al cielo desde la ventana. Gracias por todo lo que permitiste, incluso lo que dolió. Y en su corazón, supo que lo mejor aún no había comenzado. La casa estaba en silencio, no por ausencia, sino por plenitud. Era una tarde tranquila. El sol atravesaba los ventanales y caía suavemente sobre la mesa del comedor. Valeria acomodaba libros en el estante, con la misma delicadeza con la que antes acomodaba sus pensamientos rotos. Cada objeto tenía un lugar, cada recuerdo, una raíz. Sofía había crecido. Sus rasgos ya no eran de niña pequeña. Se movía con firmeza. Tenía carácter y una sensibilidad aguda para percibir lo invisible. A veces decía cosas que sorprendían a sus padres, como aquella vez, al volver de la escuela, que soltó sin previo aviso. Hoy defendí a una compañera. Los demás se burlaban de ella, pero yo sentí que no debía callarme. Valeria la miró con los ojos llenos de algo más que orgullo. Era gratitud, porque entendía que su hija no solo había heredado el color de sus ojos o su forma de caminar, había heredado la fuerza que nació del quebranto. ¿Y qué pasó después?, le preguntó. Al principio se rieron de mí también, pero después una niña se acercó y me abrazó. Mateo, que escuchaba desde la cocina, intervino. Eso es lo que hacen los valientes. A veces pierden aplausos, pero nunca pierden su propósito. Sofía asintió con una madurez que sobrepasaba sus años. Quiero ser como tú, mamá, pero también quiero ser diferente. Quiero pelear mis propias batallas. Valeria la abrazó con ternura y firmeza a la vez. Eso es exactamente lo que espero de ti, que seas tú, pero llena de verdad. Días después, Valeria fue invitada a compartir en una conferencia para mujeres. No era algo nuevo para ella, pero esta vez había algo diferente. El evento era en otra ciudad. Su nombre aparecía en el cartel con letras grandes. La organización cubría todos los gastos, y aunque eso impresionaba a muchos, para ella solo era una plataforma más para servir. Mateo la acompañó. Sofía también. Lo hicieron como familia. No por protocolo, sino por convicción. Entendían que el llamado no era individual, era conjunto. La noche del evento, Valeria habló frente a casi 200 mujeres. No usó un discurso ensayado. Usó su historia, sus pausas, sus batallas. Yo no soy el milagro por lo que superé. Soy el milagro por lo que decidí no dejar morir en mí. El auditorio entero se sumió en un silencio reverente. Luego, cuando la voz de Valeria quebró la atmósfera con una declaración clara, algo en el ambiente cambió. Hay mujeres aquí que han vivido con el alma dormida, y hoy es el día en que ese sueño termina. Ya no más luto sin duelo, ya no más dolor escondido. Hoy se activa el fuego. No hubo gritos emocionales. Hubo quiebre, hubo entrega, hubo liberación. Sofía, desde la primera fila, miraba a su madre con los ojos brillantes, y en su interior, sin entender aún toda la profundidad, algo despertaba. Al volver a casa, Valeria se sentó frente al espejo de su cuarto. Se observó por largos minutos.
El rostro tenía más líneas que antes, sí, pero también más luz. Las manos mostraban el paso del tiempo, pero ya no temblaban. Eran manos seguras, manos que habían tocado el fondo y habían salido con aceite. Ya no me duele el reflejo, murmuró. Ya no me asusta la profundidad. Ya no temo al silencio. Esa noche durmió profundamente, sin sobresaltos, sin sueños confusos, solo descanso. En los días siguientes, comenzó a organizar algo que tenía pendiente desde hace tiempo. No era un proyecto ministerial, era algo personal. Comenzó a escribir cartas, una para su hija, otra para Mateo, una más, para las mujeres que había formado. Eran cartas de legado, no de despedida, de visión, de continuidad. A Sofía le escribió: si un día dudas de quién eres, recuerda de dónde vienes, no de mis palabras, de mis cicatrices. No te enseñé a tener miedo, te enseñé a transformarlo. Sé fuego, sé raíz, sé verdad. A Mateo le escribió: gracias por no soltar mi mano cuando más te necesitaba, no porque fueras fuerte, sino porque fuiste fiel. Eso fue suficiente. Has sido refugio, has sido suelo firme, has sido casa. Y a sus mujeres les dejó escrito: no se detengan, no esperen validación, ya fueron comisionadas. No prediquen perfección, muestren redención. El mundo no necesita ídolos, necesita testimonios encarnados. Guardó cada carta en sobres sellados. Las colocó en un pequeño baúl de madera, junto con su libreta. Sabía que algún día alguien abriría ese baúl, y cuando lo hiciera, entendería que todo tuvo un propósito. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, sintió una presencia suave, como un susurro que no venía de ningún lado en particular. Se detuvo, cerró los ojos, y en lo profundo de su espíritu, sintió una frase clara: te entregué lo que no entendías para que formaras lo que otros necesitaban. No pidió señales, no hizo preguntas, solo dijo: lo recibo, y lo sigo multiplicando. Esa noche, durante la cena, Mateo dijo algo que nadie esperaba. Deberíamos irnos unos días, los tres, sin agendas, solo nosotros. Sofía aplaudió emocionada. ¿Playa? Playa, confirmó él. Valeria rió. Me parece perfecto. Eran tiempos de expansión, pero también de pausa. Sabían que no todo era hacer, también era disfrutar, celebrar, respirar. El viaje fue sencillo, un lugar sin lujos, pero con mar. Caminaron descalzos por la arena, comieron fruta bajo el sol, jugaron, rieron, hablaron poco y escucharon mucho. Cada ola parecía traer memorias nuevas. Cada noche era un altar de gratitud. Una mañana, mientras caminaban por la orilla, Sofía recogió una concha y dijo: quiero escribir un libro como tú, mamá. Valeria se agachó a su altura. Entonces empieza a escribir desde ahora. Todo lo que sientes, lo que piensas, lo que vives. No esperes a tenerlo todo claro. Solo empieza. ¿Y si nadie lo lee? Lo importante no es quién lo lea. Lo importante es que tú no te calles. Sofía asintió. Guardó la concha en su bolsillo. Lo voy a llamar Mi historia es verdad. Valeria le acarició el rostro. Ese título ya lo llevas escrito en el alma. Esa noche, después de que Sofía se durmió, Valeria y Mateo salieron al porche de la cabaña. El mar se oía a lo lejos. El cielo estaba limpio. Y en medio de esa calma, se miraron con una ternura sin urgencia. Llegamos hasta aquí, dijo Mateo. Y apenas estamos comenzando, respondió ella. Se tomaron de la mano. No había que decir más. Había aprendido a reconocer el valor del silencio. Ya no le temía. No lo llenaba con ruido innecesario ni lo combatía con palabras por costumbre. Lo habitaba, lo honraba, porque entendía que el silencio también habla, que el alma, cuando deja de defenderse, empieza a escuchar. Aquella mañana, el cielo estaba cubierto de nubes suaves. No amenazaban tormenta. Eran como mantos flotando. El viento tenía un aroma familiar, a tierra húmeda, a calma profunda. Valeria caminaba por el jardín con los pies descalzos. La tierra bajo su piel la conectaba con algo más grande que ella, con todo lo que había pasado, con todo lo que quedaba por entregar. Se agachó frente a una de las plantas que había sembrado meses atrás. Le quitó con cuidado una hoja seca, y mientras lo hacía pensó que su alma había pasado por lo mismo.
Tuvo que soltar partes muertas para florecer de nuevo. No fue rápido, no fue sin dolor, pero fue real. Mateo la observaba desde la puerta. No dijo nada, pero en sus ojos había una reverencia nueva. No miraba a una mujer que amaba, miraba a una mujer que había vencido. «¿Qué haces?», preguntó él al fin. «Despido lo que ya no necesito». «¿Y qué es eso?». «Los restos del miedo, los residuos del dolor, las últimas huellas de lo que fui». Mateo se acercó, la abrazó por detrás y apoyó su rostro sobre su hombro. «Me encanta la mujer que eres ahora». «A mí también», respondió ella, y no lo dijo con arrogancia, lo dijo con redención. Ese día recibió una visita inesperada. Era una mujer mayor, de rostro dulce y paso lento. Había escuchado de Valeria por medio de una de sus discípulas. Dijo que necesitaba hablar con ella, no como mentora, sino como hija. «Tengo 80 años», dijo la mujer mientras se sentaban en el porche, «y nunca hablé con libertad sobre lo que viví. Pero cuando escuché tu historia, sentí que aún tenía tiempo». Valeria la tomó de la mano. «Mientras respiras, hay tiempo». La mujer comenzó a hablar, y lo que compartió no fue solo su historia, fue su peso, sus lágrimas, sus duelos sin nombre, las palabras no dichas, los abrazos que nunca recibió. Valeria no interrumpió, no aconsejó, solo sostuvo su mano. Cuando la mujer terminó, ambas lloraban. «Gracias por escucharme como si no fuera tarde», susurró ella. «Nunca es tarde para ser vista», respondió Valeria. Ese día comprendió que su historia no tenía edad, que su testimonio no tenía fecha de caducidad, que la sanidad no es solo para el presente, también redime el pasado, incluso el que otros aún no se atreven a nombrar. En la noche, después de cenar en silencio, se sentó con su cuaderno una vez más. Ya no escribía cada día, solo cuando el alma se lo pedía. Y esta vez, la tinta salió como río calmo. Todo lo que viví no fue desperdicio, fue semilla, fue cimiento, fue mapa. Hoy puedo mirar atrás sin rabia. Hoy puedo ver mis propias ruinas sin sentir vergüenza, porque sé que allí germinó la mujer que soy ahora. No me quedé atrapada en el proceso. Crucé al otro lado. Y desde allí, invito a otros. Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa. No con tristeza, con satisfacción. Una semana después, organizaron un encuentro en su casa. No era una reunión grande. Solo algunas de las mujeres que habían sido parte del primer grupo. Querían volver a verse, compartir avances, reírse de lo que antes dolía, abrazarse sin prisa. Cada una trajo algo: pan, té, historias nuevas. Algunas llegaban con bebés en brazos, otras con libros escritos, otras simplemente con la voz firme, cosa que antes no tenían. «Hoy no vengo a enseñar», les dijo Valeria cuando todas estuvieron sentadas. «Vengo a escuchar lo que ustedes están gestando». Una a una fueron contando cómo habían activado su propósito. Una contaba que había comenzado a dar charlas en su trabajo, otra que había perdonado a su madre después de 20 años, otra que empezó a escribir cartas a mujeres en cárceles, otra que ya no tenía pesadillas, otra que aprendió a mirarse al espejo sin bajar la vista. Valeria las escuchaba con los ojos llenos de amor, no de orgullo, amor puro, amor de siembra que germina. «Esto es lo que soñé», susurró. «No», le dijo una de ellas, «esto es más grande que lo que soñaste». Y todas rieron, no porque fuera chiste, sino porque era verdad. Esa noche, Mateo se acostó antes. Estaba cansado. Valeria se quedó un momento más en la sala. Las luces tenues, el aroma a canela flotando aún, la taza vacía, las risas aún resonando en las paredes. Cerró los ojos y volvió a decir gracias. No por cortesía, por certeza. Gracias por no dejarme morir cuando no sabía cómo vivir. Al día siguiente, decidió que era momento de regalar su cuaderno, el mismo que había llenado desde los días de su crisis. Ya no necesitaba guardarlo. Su corazón ya lo había memorizado. Era hora de pasarlo. Lo envolvió en papel artesanal. Le puso una nota. «Este cuaderno cargó mi proceso. Ahora será semilla en tus manos. No copies lo que escribí. Escribe lo tuyo. Y nunca dejes de hablar verdad». Lo entregó sin anuncio. A una mujer joven, callada, nueva en la comunidad, intensa en su mirar. Su instinto le decía que allí había tierra fértil.
La joven lo recibió con manos temblorosas. ¿Por qué yo? Porque tú también vas a escribir historias que despierten a otras. Esa noche se acostó en su cama y abrazó a Mateo en silencio. Él ya dormía. Respiraba profundo, sin preocupaciones. Ella también cerró los ojos. Y antes de dormir, pensó, todo lo que fui, me trajo hasta aquí. Y todo lo que soy, ya está sembrando lo que aún no veo. Durmió profundamente. No había cabos sueltos. No había heridas abiertas. No había miedo de volver atrás. Solo certeza. Solo descanso. Solo eternidad latiendo por dentro. Llegaste al final. Y si lo hiciste, no fue por casualidad. Esta no es solo la historia de Valeria. Es la historia de cada mujer que ha llorado en silencio, que ha sentido que se apagaba por dentro mientras sonreía por fuera. Es la historia de quienes cayeron, pero no se quedaron en el suelo, de quienes fueron heridas, pero decidieron sanar, de quienes se sintieron solas, pero encontraron voz en medio del desierto. Esta serie no fue escrita para entretener, fue escrita para despertar. Valeria no fue perfecta, no tuvo todas las respuestas, pero eligió no rendirse. Eligió pelear por su alma, por su cuerpo, por su familia. Y esa elección lo cambió todo. Quizás tú también estás en medio del proceso. Quizás no ves salida todavía. Pero escucha esto con atención. El dolor no es tu identidad. Tu historia no termina en el trauma. Aún hay capítulos por escribir. Aún hay promesas por cumplir. Si esta historia te tocó, compártela. Porque hay alguien allá afuera que necesita oír lo que tú acabas de escuchar. Alguien que está esperando una señal para levantarse. Y tú puedes ser esa señal. Suscríbete. Deja tu comentario. Comparte esta serie con otras mujeres, con tu comunidad, con quien sabes que necesita esperanza. Porque cada historia contada es una llama que se enciende. Y si una mujer se levanta, otras también lo harán. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por no rendirte. Hiciste bien en quedarte hasta el final. Y recuerda, tu voz no solo vale. Tu voz libera. Nos vemos en la próxima historia.